Señores, continuamos. Hablemos ahora del discurso del presidente Luis Abinader, que captó la atención de mucha gente y unos camarazos espectaculares que se dieron ahí también. Señores, el discurso del presidente Abinader naturalmente obtuvo muchas opiniones, críticas, inmediatamente, durante el discurso ya se estaban en las redes sociales emitiendo opiniones. Luego del discurso mucho más, luego los políticos prepararon su listín también, hicieron sus tweets, como es normal. La oposición atento full más que los oficialistas, digo yo. Y bueno, y el discurso de Abinader se ha catalogado como reeleccionista y yo pienso que sí, que eso es verdad. La oposición dice que fue un discurso reeleccionista. Totalmente de acuerdo. Ahí se estaba pidiendo hasta 4 años más. Pero también se cataloga como un discurso político. También es verdad, porque se atacó bastante a los anteriores gobiernos. Y los oficialistas catalogan el discurso de Abinader como esperanzador, como un discurso positivo. Digo que también es verdad, es positivo porque en estos 2 años de gestión de gobierno se pudo exhibir muchos logros, entre ellos y los más importantes, la lucha en contra de la corrupción y la superación de esa pandemia en los diferentes aspectos, salud, economía principalmente dentro de esa crisis de pandemia. Y yo pienso que todavía queda tiempo y que todo lo que se ha opinado, tanto por los oficialistas, por el partido oficialista y por los opositores, es totalmente cierto. Ambas partes tienen razón y cada quien está haciendo su trabajo, diríamos. El tema de las promesas, también se ha opinado que muchas promesas que cada vez que habla las hace y que todavía están ahí en promesas. Es cierto, Abinader, es tiempo de ejecutar esas promesas. Todas esas opiniones que fueron en síntesis las que yo pude recoger a través de los medios de comunicación, sobre todo digitales, redes sociales, pues las condensé ahí entre esas que son las principales por parte de opositores y partido oficialista. Y es cierto, cada quien está haciendo su trabajo. Los seguidores de Abinader, los del mismo partido, los de la oposición también están haciendo su trabajo. O sea que no sé realmente por qué la gente se molesta cuando ve algunos comentarios y no ve primero de dónde vienen, porque cada quien tiene que hacer su parte. Puntos a favor del discurso del presidente, muy bien estructurado, un discurso que evidentemente no se pudo cumplir la fantasía para lo que se planeó. Se planeó un evento espectacular en la explanada del Monumento a los Héroes de la Restauración. El agua, como todos ya conocen, hizo de las suyas. No se pudo hacer ahí y se trasladó a la sala de restauración del Teatro del Cibao. Ahora, los puntos del discurso a favor del presidente. La parte de la economía, pienso que el presidente, aunque con algunos errores de cifras, pero siento que en 2 años el presidente ha podido mantener la macroeconomía, mantener la estabilidad a nivel macro y sobre todo el crecimiento del país en un momento en el que el mundo ha decrecido. A favor del presidente, el turismo, siento que ciertamente hemos tenido una recuperación importante, somos referente a nivel del mundo en la recuperación turística, un muy buen trabajo. A favor del presidente, la salud, pienso que la pandemia, sí, el presidente ha manejado muy bien la pandemia, la baja mortalidad, la aplicación de las vacunas, de traer las vacunas a tiempo. Siento que esos son los 3 puntos luminosos de 2 años de Luis Abinader. Se te olvidó uno, mira, en cuanto a las luces de lo que ha sido el gobierno del presidente Luis Abinader, por ejemplo, el aspecto de la institucionalidad. Por ejemplo, no es lo mismo la Cámara de Cuentas o de Cuentos que teníamos en el pasado gobierno que la Cámara de Cuentas que tenemos en el día de hoy. Estamos viendo que está desempeñando su función y eso le da institucionalidad a la República Dominicana, que era lo que nosotros anhelábamos siempre. Por ejemplo, no es lo mismo la Junta Central Electoral que teníamos anteriormente, la Junta Central Electoral que tenemos en el día de hoy.
Pero La Junta no ha hecho nada todavía. bueno, pero por lo menos es Y la diferente. Cámara de Si tú Cuentas- le comparas con Rosario, Sí, y esta Cámara de Cuentas tendrá que emplearse a fondo para que investigue el expediente del ministro de Educación. Lo tiene ahí. sí, pero Porque él se puso adelante. Moronta, a nivel de personalidad, Sí. a nivel de personalidades que son independientes en el papel, perfecto. Ahora, ¿cuándo esos organismos yo voy a creer que están del lado de la institucionalidad? Cuando comiencen a funcionar. Cuando comiencen a ejecutar. Pero hay otra cosa también. Porque todavía han quedado de ver. hay otra cosa importante también. Por ejemplo, el Ministerio Público es una de las luces de este gobierno. O sea, el Ministerio Público, aunque muchas veces Cierto. hay cuestionamiento de que, entre comillas, que es independiente, pero ha demostrado que sí, realmente está dándole un giro totalmente diferente a lo que era la Procuraduría anterior. Sí, Naturalmente, pero no- ha habido una situación, y es que Sopla, Poningo. maquillan demasiado lo que tiene que ver con los compañeros del partido, que eso es lo que te iba a decir, No, posiblemente. no solamente eso, sino que el gobierno, si bien es cierto que les reconozco que el presidente, cuidando la imagen del presidente, que todavía permanece muy bien valorada, el presidente, si tiene que sacar al más bonito, Sí. y lo dijo en el discurso, nadie Lo está repitió. por encima de la ley, y dijo, absolutamente nadie. Eso evidentemente a lo de Macarrulla, Sí. se dirigió directamente a Macarrulla y a Fulcar. O Así sea, es. sus dos hombres de confianza, su brazo financiero, su brazo político, tuvieron que salir del tren gubernamental de mala manera, porque salieron disgustados, porque realmente no estaban haciendo las cosas Hay bien. otra cosa, la parte de la economía para mí es cuestionable. Yo sé que ante la crisis que ha tenido el mundo y que la República Dominicana no escapa a eso, pero también mantener esa economía estable como lo estamos viendo en este momento es en base a préstamos. A mí me preocupan esos préstamos porque está hipotecando la economía de la República Dominicana. O sea que el dólar lo tenemos a una tasa bajita porque ciertamente se ha tomado muchos millones de dólares Ok. prestados. Ciertamente. Ahora bien, vámonos a los puntos incongruentes y que quizás que entraron en discusión y están en discusión del presidente. Bueno, yo creo que en educación el presidente no debió hablar de educación, porque realmente hasta ahora 2 años perdidos en educación. Totalmente lo que hizo Fulcar, un desastre de niveles insuperables. Hablamos de que la educación a distancia fue un fracaso, de que menos del 15% de los estudiantes aprendieron el contenido. O sea, eso fue para mí un año votado. Nos vamos entonces al tema eléctrico. El presidente no debió hablar del tema eléctrico. Y habló de la tarifa eléctrica. Pero lo mínimo- nunca y habló- jamás. Tipo Moronta, ¿habló de Punta Catalina? No habló. Lo mínimo que el presidente hizo, Yanila, fue despedir a todo su personal eléctrico. Se llevó a Antonio Almonte del Consejo de las Sedes. Se llevó al superintendente de electricidad. Se había cambiado ya a los de las diferentes distribuidoras. Edesur, Edeste. El único que no ha cambiado es el de Edenorte. O sea, lo mínimo, presidente, que usted debió hablar en ese discurso fue de avance en el sector eléctrico, porque hasta este momento es uno de los mayores entuertos de su gobierno, el deterioro que hemos tenido en el sector eléctrico. Pero no debió hablar de seguridad el Así presidente. es, pero no tampoco, porque ahí fue que dijo que es un oasis. O sea, Ahí fue que a mí me llamó la no atención. debió hablar de seguridad. No debió hablar. No debió hablar de Pero seguridad. hay otra cosa, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los subsidios, nosotros en parte hemos estado de acuerdo porque, por ejemplo, en la parte de los combustibles, perfecto, porque nosotros por lo menos no hemos tenido que estar pagando esa carga, pero hay que entender también que hay países del mundo que de una manera u otra están teniendo bajas en los combustibles. Sí. En la República Dominicana no llega todavía. Ahora, donde yo veo una sombra, pero una sombra que es una mata, ¿cuál es la mata que damos? Adiós, como una de esos fambroyandras. no fuera boya. El samán de la laguna. El samán El Samán de las lagunas. Vamos a poner un ejemplo. Eso, estamos hablando ahí de que el presidente ha metido la pata profundamente Espérate, ahí. espérate. Déjame No, decirte no. por qué. Espérate. El presidente no mete la pata, Morón. ¿Qué es lo que mete? Puede errar o puede dar un dato pero equivocado. para mí, déjame decirte, metió la pata y lo ha metido. Pero- Déjame decirte por qué. Sopla, Puningo. Mira por qué. Porque el presidente de la República se ha manejado en el tren gubernamental con la oligarquía de este país.
Usted se pone a ver, los compañeros del partido que tienen preparación no han tomado posición todavía, van a 2 años del gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Por ejemplo, ¿a quién puso el presidente en medio ambiente? A un pupilo. No, a un jerarca. ¿A quién puso por Macarrulla? A otro jerarca. Entonces, si lo vemos por No, ahí... y en salud pública. En salud pública y en educación. No, en salud pública va muy bien el presidente. No, en educación me refiero. En educación es otro El jerarca. de salud pública está muy bien. Es en muy educación, bien. un gran médico. Entonces, tenemos también a Joel Santos, que se llama el ministro de... un empresario. Sí, un empresario. Es Es verdad. decir, Sí. si usted analiza bien... Ha tomado decisiones no muy correctas. Metió la pata. No. Ok, no. Vamos. Vamos a caminar. Y óyeme el tema muy importante. El presidente quita a un político, su brazo político, que lo es Fulcar. Perfecto, lo hizo. Pero espérate que ese hombre lo están investigando. Perfecto, lo hizo mal, había que quitarlo. Pero el presidente podía colocar en esa función a otro político. Claro. A otro político de su partido que los Es hay que el preparados. presidente Hay muy ha dado buenos técnicos señales. ahí, hay muy El buenos presidente técnicos. ha dado señales desde el inicio que no confía en los PRMistas para cargos importantes. Entonces son los empresarios los que van a hacerle la campaña al presidente. Pero todo el mundo se quedó para- esperando y todavía se está esperando un par de decretos para la provincia de España. Pero ahí se estaba pidiendo 4 años más y no son los compañeritos los que hacen la campaña, los que en las provincias tienen las estructuras, no son esos compañeritos. ¿Qué yo les decía a ustedes en la semana pasada? Eso es el lanzamiento de la campaña reeleccionista del presidente de la República, Luis Abinader. Moronta lo dijo. Yo Así lo decía es. a ustedes, ¿por qué? Bueno, ahí está la prueba. No solamente se puso esa valla que el presidente... Fue un acto que... Fueron varias vallas que se pusieron en diferentes lugares. No, y que el acto en sí. Abel Martínez mandó a quitarla. Pero no solamente eso, en el mismo acto donde estaba el presidente, ¿se recuerdan ustedes que se escucharon voces diciendo 4 años más? Desde un primer momento ahí nada más era 4 No, más. y en las inauguraciones de esta semana también. Ahora, parecían mítines políticos. Lo que faltó, el presidente está aplicando el libro de Danilo. Danilo comenzó así mismo. Es que a los este 2 país es años. así. El asunto que llama la atención es que lo haga Luis Abinader, porque es el gobierno del cambio y se prometió la Pero que diferencia. ¿cuál cambio? Entonces, lo que quedó a deber el Ha habido presidente. cambio, déjame decirte, ha habido cambio. Lo que quedó a deber el presidente no habló de la canasta básica. Pienso que es el Porque ese no problema. es He un hablado acto mucho para ir a de hablar de eso. arroz y frijoles. Ese no es un acto para ir a hablar de arroz y frijoles. Eso está Pero demasiado yuca, de plata, venga, batata. es el principal problema en este momento. Sí, pero él habló de la asistencia que le da asistencia social, Eso pero es claro que eso habló es de otra eso. cosa. Y eso es comida, papá. Y el tema más fundamental y que el presidente no hizo alusión extrañamente es el tema inflacionario. O sea, aquí hubo un aumento del salario que lo triplica la inflación. O sea, tú no le vas a hablar al pueblo de su principal problema, de su disminución en la calidad de vida, de la pérdida del poder adquisitivo de la gente. Mira, hay una situación. Que eso sí, 13 segundos. tumba, Determinante para campaña. Eso Mira. sí Señores. tumba y quita un gobierno. Hay algo que a mucha gente, como a mí, le gustó. Nosotros no vimos a un presidente faraónico con un... que no? Espérate, pero déjame decirte, con una silla de oro para sentarse, con 4 gente feo vigilándole la espalda atrás, el presidente que termina un discurso con un beso en la boca de su mujer y una señora que le pasa un sobre. ¿Se había de visto una esto promesa nunca? que él había hecho. Bueno, Sí, pero eso también No hay que importa, decirlo. Eso señores, estuvo muy bien. eso no se da en otra ocasión Estuvo muy porque bien. el presidente Abinader es más sencillo, más espontáneo, Humilde, más llano. humilde. Exacto, o sea, eso es lo que la antigua quiere decir. Y vamos a enfocar el tema de Leonel Fernández, que le sacó mucho provecho al discurso de Luis Abinader, porque aunque fue su gobierno el que recibió más fundazos dentro del discurso, realmente eso quiere decir como que Abinader ni para el PLD está viendo, o sea, le cayó a Leonel. Entonces, como que en esa parte le pudo sacar provecho. Inmediatamente sale su comentario donde él dice que aprovechando la ola, fue un discurso de ficción, porque Abinader está comparando cosas que no existen con las que sí existieron. Cosas que existieron, que fueron las obras de Leonel Fernández, y cosas que no existen, que son las obras prometidas, pero no aún ejecutadas por parte de Abinader. En eso enfocó su ataque como opositor Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué les parece a ustedes? Correctamente, Moronta, escúchame. Sí. Correctamente, porque el presidente yo pienso que cometió un error. El presidente Abinader cometió un error, por ejemplo, fue una pifia comparar, por ejemplo, que se está construyendo
3 extensiones de la UAS. Con lo que se con construyó el parqueo de la UAS, pero no se han terminado las construcciones. ¿Cómo tú dices que con lo que se construyó, con los 1,000 y tantos millones que costó el parqueo, tú estás haciendo 3 extensiones que ni una ha comenzado? O sea, fue una pifia del presidente. La hizo. Pero hay una cosa. ¿Quién dirigía la OISO en ese momento? El chiquito de Félix Bautista. ¿Tú sabes la sobredimensión de los costos que elevaron para hacer ese parqueo? Pero ese no es el tema. Pero ese es el tema. Félix Bautista debiera estar preso aquí también. Ese es el tema. Ese no es el tema. Ese claro que es el tema. Ese no es el tema. No, porque el asunto que él estaba diciendo el presidente lo siguiente. Hay que ver y leer en 3 líneas los presidentes. Ajá. Sí, porque si tú me dices a mí, claro que estaba terminado el parqueo, pero es un parqueo. Es un parqueo. Él tiene el presupuesto sobrevaluado. Él está diciendo de un presupuesto que está aprobado para la construcción de extensiones del agua. Pero sobrevaluado o no, ese no es el tema. Claro que es el tema. No, porque estamos hablando de que el presidente está diciendo, Fernández. No es pifeo, no, es un buen tema. Es una pifia. El presidente Fernández dice, tú no puedes decirme a mí que eso va a costar menos cuando no se ha terminado. Está presupuestado. Está presupuestado. Okay. Eso está presupuestado. Que cambien el camino es otra cosa, pero el presupuesto que hay para la construcción es... Pero miren, óyeme, con 3 extensiones. Yo lo veo. Espérate, para ahí mismo, porque la antigua dice. No, lo que pasa es que hay que investigar. La corrupción no se puede dejar en la inmediatez y para un solo lado. Hay que juzgar a todo el mundo. Vamos a permitir que el Hospital Villini, el presidente lo presupuestó su terminación en 800 millones de pesos. Presupuestado 800 millones de pesos. ¿Usted sabe en cuánto terminó al culminar la obra? Deme un dato. No, porque yo no estaba ahí, yo no soy ingeniero. 2.700 millones premio mayor de pesos. Pero él dice entonces usted me está hablando a mí de que una cosa presupuestada en una maqueta. Ahora, si tú me dijese que es un disparate. Sí, no, un disparate no. Si tú me dijeras, no es un disparate, y te voy a decir por qué. Sí, dígame por qué. El presidente de la República, Luis Abinader, tú acabas de decir que es un político y fue un discurso político. Sí. Como político se actúa de forma tal que tú desvíes la atención. ¿De qué se está hablando hoy? De que se le dio fuerza a Leonel Fernández, que responde al discurso y que lo trajo a la palestra para que la población se distraiga en esos 2 puntos. ¿Cuáles son los 2 puntos? Los parqueos del agua y el otro punto. El otro disparate. Yo lo veo. Entonces, Leonel Fernández no se puede. Vamos a dejar que Moronta diga su óptica. Pero Leonel Fernández no se puede creer el cuentico de que es verdad que él está, el papá de la matica, en segundo lugar como candidato, porque lo que pasa es que hay 2 candidatos definidos, él y Luis. Y ahora falta que se decida el del PLD. Bueno, para mí fue una estrategia del presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández y el propio Rodolfo Abinader, presidente de la República, aparecen empatados, prácticamente un empate técnico. Días antes. En una encuesta que se hizo. Se han hecho varias, pero en una se publicó. Y entonces, ustedes saben que estratégicamente hay que comenzar con tiempo a tirarle, a sacarle los trapitos al sol al que se ve que está más de cerca, porque ¿cuál es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana PLD? No lo hay todavía. No lo hay. Y al no haber un candidato, entonces, el presidente Luis Abinader, que es un gran estratega, déjame decirte, y que es un gran discursante, ese hombre pronuncia unos discursos, pocos presidentes de Latinoamérica tienen el discurso en cuanto al manejo se refiere, pronunciación, y en cuanto a este tipo de ¿cómo se llama? De manejo. De manejo, como el presidente Luis Abinader. Entonces, el presidente Luis Abinader, lo que pasa es que prácticamente Leonel Fernández, que no se queda atrás, que es un gallito de pelea. Es que Leonel Fernández no le está sacando el guante. No le está sacando el guante. Entonces, él le dijo, toma, Tituá. Sí, pero se van a mantener en esa posición hasta tanto se defina quién será el candidato del Partido de la Liberación Dominicana PLD. Para mí es una estrategia política. Seguimos con más en Dúo Actualidad.